La entera está poblada de súplicas y muchas de ellas son ansiosas. Son súplicas en medio de la desesperación, de la prueba, de la angustia. Y esta es una de esas oraciones. De manera que pues nos sirve a nosotros para comprender cómo nosotros debemos o podemos acercarnos a Dios en medio de circunstancias difíciles. Vamos a leer entonces el Salmo número 6. Dice así: Jehová, no me reprendas con tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. En esta súplica llena de ansiedad, el salmista nos abre su corazón respecto a circunstancias que, aunque no las especifica, no sabemos exactamente qué era lo que le estaba sucediendo, pero creo yo que eso el Espíritu Santo lo permite. Es decir, permite que los salmos no sean tan específicos, o algunos de ellos no sean tan específicos, porque de esa manera nosotros podemos aplicarlo y podemos ajustarlo a circunstancias que nosotros vivamos. Porque todos padecemos ansiedad en algún momento, todos padecemos angustia en algún momento. Pero la razón de nuestra angustia o las circunstancias de nuestra angustia son diferentes. Unos por una razón, otros por otra razón, unos en unas circunstancias, otros en otras circunstancias. Pero últimamente la angustia y la ansiedad es la misma, ¿no? Entonces estos salmos nos presentan un panorama en el cual nosotros podemos comprender la realidad de la angustia y cómo acercarnos a Dios en medio de la angustia y de la ansiedad. El salmo lo podemos dividir en tres partes. En la primera parte, que es del verso 1 al 3, encontramos la ansiedad en la súplica, la ansiedad que está provocando esta súplica. Eso en los versos 1 al 3. En los versos 4 al 7 encontramos el argumento que usa el salmista para presentar su súplica, porque él se acerca a Dios, pero se acerca con argumentos. Él le presenta a Dios su causa con argumentos que le dan validez a su súplica, que le permiten acercarse a Dios de una manera reflexiva. Es decir, él no sufría simplemente de una manera irreflexiva, sino que él pensaba y pensaba en las circunstancias, y pensaba en Dios también, pensaba en las promesas de Dios, y cuando se acercaba a Dios lo hacía usando esa reflexión. Eso es importante entonces en nuestras oraciones, que seamos reflexivos. Así que la primera parte del Salmo nos presenta la ansiedad de la súplica, la segunda parte nos presenta el argumento del salmista para ofrecer su súplica, y la tercera parte, que de los versos 8 al 10, nos presenta la confianza del salmista en su súplica. Veamos entonces, hermano, qué es lo que estaba provocando esa súplica, la ansiedad que estaba provocando esta súplica. ¿Qué tipo de ansiedad estaba viviendo el salmista? El verso 1 al 3 nos dibuja eso, nos explica eso. Lo primero que el salmista menciona es la ira de Dios, el enojo de Dios. Él dice: Jehová, no me reprendas con tu enojo, no me castigues con tu ira.
Eso nos indica que el salmista estaba considerando la posibilidad o sufriendo la ansiedad de que la ira de Dios se derramara sobre él. Y eso indica que él estaba reconociendo también algún tipo de pecado, alguna falta. Y usualmente cuando nosotros estamos en una ansiedad, cuando nosotros nos enfrentamos a alguna tribulación o circunstancia difícil en nuestra vida, siempre hay envuelto pecado en nuestra parte. Y siempre existe la posibilidad de que eso sea una disciplina divina a causa del pecado. Que sea una reprensión de parte de Dios a causa del pecado. Así que eso tenía ansioso al salmista. Por eso él dice: Jehová, no me reprendas con tu enojo, no me castigues con tu ira. Eso es terrible, pensar que Dios está contra nosotros, que Dios esté derramando su ira y su enojo, que esté enojado contra nosotros. Eso es una cosa realmente aterradora. Así que esto es lo primero que nos presenta el salmista. Luego, en el verso número 2, él dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Estoy enfermo. Quizás la traducción más correcta no sea enfermo, sino que debilitado. Ya sea que fuese por razones físicas, quizás estaba enfermo físicamente, o debilitado emocionalmente. Pero como quiera que sea, él dice: estoy enfermo, estoy debilitado. Así que, por un lado, el salmista estaba ansioso por la ira de Dios. Por el otro lado, estaba enfermo, estaba cansado físicamente, debilitado físicamente. Esa no es una buena combinación, hermano. Tener ansiedad de que Dios esté en contra de nosotros y sentirnos cansados, sentirnos físicamente agotados o enfermos, no es una buena combinación. Pero él continúa diciendo después en el verso número 2, en la segunda parte del verso 2: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Ahora, cuando él dice mi alma está muy turbada y mis huesos se estremecen, pues obviamente tendrá algo que ver con la debilidad física que está sintiendo, pero implica también algo más emocional. No solamente en lo físico él se sentía enfermo, pero se sentía turbado en su alma. De manera que esta es la ansiedad que el salmista está enfrentando en este salmo. La ira de Dios, el temor de la ira de Dios, de que Dios esté derramando su ira, castigando con su enojo. La debilidad física, el temor, la ansiedad interna. Él dice: mi alma también está muy turbada. Más adelante en el Salmo, él habla de enemigos, él habla de angustiadores. Dice en el verso 7: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Eso seguramente le causaba también ese temor, esa turbación que está sufriendo. Pero en el final del verso 13 él agrega algo más respecto a su ansiedad. Él dice: ¿cuándo? O sea, Dios se estaba demorando en responderle. Él estaba esperando una respuesta y Dios no le estaba respondiendo. Por lo menos no como él deseaba, no como él esperaba, no como él quería. Y entonces él le pregunta ansiosamente: ¿y tú hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Estoy enfermo. Tengo temor de que tú me estés castigando y estés derramando tu ira sobre nosotros. Me siento debilitado, estoy turbado, hay enemigos alrededor mío. ¿Y tú hasta cuándo? Eso es lo que está provocando la oración de este hombre. Por eso les decía al principio que estos salmos han quedado escritos para que nosotros, en los momentos de angustia, podamos echar mano de esas realidades que vivió este hombre y de la forma en que él se comportó delante de Dios, para que nosotros también sepamos cómo acercarnos a Dios en medio de la ansiedad
y de la angustia. Así que eso es lo primero que nos presenta el Salmo, la ansiedad de la súplica, la ansiedad que está provocando la súplica de David. Ahora, en segundo lugar, del verso 4 al verso 7, David presenta argumentos a Dios para que Dios escuche su súplica. En el verso 4 él dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Ahora él está pidiendo a Dios que lo libre, que se vuelva, que lo salve. Pero el argumento de él es por tu misericordia. Por tu misericordia. O sea, David se está refugiando en la misericordia de Dios. Está echando mano de la misericordia de Dios. Está apelando a la misericordia de Dios. Recordándole a Dios su misericordia. Y esa palabra misericordia de la cual yo he hablado, y ustedes seguramente lo han oído y lo han leído en algún comentario bíblico, es la palabra Hesed, es el amor fiel del pacto. El amor fiel del pacto. El amor que Dios ha prometido hacia su pueblo, porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Un amor que no va a cambiar. Un amor que no nos va a abandonar. Un amor que no nos va a dejar, porque es un amor de pacto. Dios selló ese pacto con la sangre de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Señor no había venido, pero cada vez que los israelitas iban con el sacerdote y derramaban la sangre del cordero, esa sangre era la sangre del pacto. Y cuando ellos creían en esa sangre, ellos estaban creyendo anticipadamente en el Señor Jesucristo. Y la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, hermanos, está fundamentado en el pacto, en la sangre del Cordero. Y el salmista dice acá: sálvame por tu misericordia. Vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Él no le dice: sálvame porque yo lo merezco, sálvame porque estoy necesitado, aunque estaba muy necesitado. Pero su primer argumento es que Dios es un Dios de misericordia. Y ese debe ser nuestro argumento siempre. Por eso cuando nosotros oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. No lo hacemos en nuestro propio nombre, porque en el nombre de Jesús nosotros tenemos el refugio, la protección de la sangre, del sacrificio perfecto. Y en Él tenemos nosotros la misericordia que jamás podríamos tener si no fuera por su sangre. Así que en su angustia, en su ansiedad, el salmista se refugia en la misericordia de Dios, apela a la misericordia de Dios. Luego, en el verso número 5, él presenta otro argumento. Él dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ese es el segundo argumento del salmista. El argumento es algo así: Señor, si yo muero, yo no voy a poder seguirte alabando. Por supuesto, hermano, Dios no necesita nuestra alabanza. Vimos si no podemos seguir alabando, Dios sigue siendo Dios, por supuesto. Nuestra alabanza más bien es un privilegio. No le agrega absolutamente nada a Dios, es un reconocimiento. Pero Dios nos creó para eso, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice el profeta Isaías: este pueblo cree para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros somos creados para eso. Cuando nosotros respondemos la primera pregunta del catecismo de Westminster, la pregunta dice: ¿cuál es el principal fin del hombre? Y la respuesta es: el principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. El principal fin del hombre, la razón por la que Dios nos creó, la razón principal por la que existimos nosotros, es para alabar a Dios. Y este salmista está implicando esto acá. Por eso le dice: en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En otras palabras,
él está consciente, hermano, que su vida es para alabar a Dios y quiere seguir alabando a Dios. Es como cuando el apóstol Pablo decía, yo estoy puesto en estrecho porque quisiera más bien estar con el Señor, pero es necesario quedar por causa de vosotros. Así que él escoge quedarse. ¿Pero por qué? Porque aquí va a poder seguir glorificando a Dios, aquí va a poder seguir sirviendo a Dios. De manera, hermanos, que si realmente la razón por la que nosotros no debemos desear la muerte es para poder seguir sirviendo a Dios, para poder seguir adorando a Dios, glorificando a Dios. Porque ¿qué otro motivo nosotros tendríamos para seguir viviendo en esta tierra? Aparte de glorificar a Dios, aparte de vivir para Dios, ¿qué otro motivo hay para vivir? Más bien hay motivos para no vivir. Por eso es que Pablo decía, para mí morir es ganancia. Cuando yo me muera, yo voy a salir ganando. Si yo me muero, yo voy a salir ganando. Porque ¿qué ganamos nosotros con vivir? Más bien nos exponemos a las tentaciones, a los peligros, nos exponemos a pecar contra Dios. Peligroso vivir. Pero si nosotros vivimos para el Señor, nosotros podemos hacer la voluntad de Él y podemos glorificarle. Así que el salmista dice, en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Si yo me muero, Señor, no voy a poder seguir sirviéndote. Ese es el otro argumento. Así que el primer argumento es la misericordia de Dios. El segundo argumento es la adoración, la alabanza a Dios, el servicio a Dios. Debemos anhelar vivir para glorificar a Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las alabanzas del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las alabanzas del Señor. Haz bien a tu siervo, decía el salmista, que viva y que guarde tu palabra. O sea que debemos anhelar vivir, hermanos. Debemos anhelar estar mucho tiempo aquí, pero piensa, ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres vivir? ¿Solo por la inclinación humana a vivir, por esa inclinación a estar vivos y a respirar y a seguir aquí, o por el miedo a la muerte? No, debemos anhelar vivir para glorificar a Dios. Ese es el segundo argumento. Ahora, el tercer argumento que presenta el salmista lo encontramos en los versos 6 y 7. Estamos en el Salmo 6, versos 6 y 7. Dice, me he consumido a fuerza de gemir, canto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Ahora, noten ustedes que en estos versículos el salmista está describiendo sus sufrimientos. Él está diciendo que está consumido a causa de gemir, que todas las noches su cama se llena de lágrimas. O sea, es algo difícil lo que está pasando a este hombre. No sabemos exactamente qué, pero es algo realmente muy, muy intenso. Luego dice en el verso 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. O sea, el hombre sentía que se estaba envejeciendo, estaba cansado de sufrir, lloraba todas las noches. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Eso es una depresión, un desánimo, una cosa muy, muy intensa, muy, muy dura, muy terrible. Ahora, eso es lo que le está diciendo al Señor. Ese es otro argumento que le está presentando él al Señor. Le está diciendo, mira, Señor, mi condición. De una manera indirecta podemos decir, porque no lo está diciendo de una manera explícita, pero de una manera indirecta él está apelando a la compasión, está apelando a la ternura de Cristo Jesús, de Dios. Dios se compadece de nuestras lágrimas. Dice que Él pone todas nuestras lágrimas en una redoma. Él tiene un lugar donde todas las lágrimas de su pueblo, Él las pone allí. Y Él se compadece. Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. De manera que cuando nosotros oramos al Señor, primero tenemos que hacer como este hombre, apelar a su misericordia,
luego decirle que queremos seguir viviendo para su gloria. Todo lo que nosotros tenemos, lo que somos, lo que vivimos, el tiempo que Dios nos dé en esta tierra debe ser para su gloria. Como Ana, cuando llegó a pedirle a Dios un hijo, ella estaba sufriendo mucho porque no podía tener un hijo, y su contrincante Penina, que tenía hijos, dice que la oprimía y la irritaba y ella sufría mucho, así que ella fue a pedirle a Dios un hijo, pero ella no le pidió un hijo simplemente para ganar una competencia o para satisfacer una necesidad o cumplir un sueño en su vida. Ella le fue a pedir un hijo al Señor para dárselo y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo devolveré. Es decir, todo lo que Dios nos da, todo lo que nosotros busquemos, todo lo que nosotros vivamos, las decisiones que tomemos en nuestra vida, todo lo que hagamos, debe ser para su gloria, debe ser para su alabanza. Pero por supuesto, Dios también sabe lo que estamos sufriendo, hermano. Por eso el salmista acá le describe a Dios todas sus angustias. Le dice: Señor, estoy gimiendo, lleno mi lágrima, mi cama de lágrimas todas las noches. Estoy cansado de sufrir, mis ojos están cansados de sufrir, me siento envejecido a causa de mis angustiadores. Es intenso lo que está sufriendo este hombre. Pero tiene argumentos. Él tiene argumentos y está apelando a la misericordia de Dios, está apelando a una vida para alabar a Dios y está apelando a la compasión divina ante el sufrimiento. Dios conoce, hermanos. Dice que Dios no nos dará más carga que la que nosotros podamos soportar, pero nosotros tenemos que llevar todas nuestras cargas delante del Señor. Ahora, en tercer lugar, en este salmo el salmista manifiesta su confianza al ofrecer su súplica. A pesar de todo lo que él está sufriendo, del temor de la ira, de su debilidad física, de su ansiedad interna, de la demora de Dios, él tiene confianza. En el verso número 8, él dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. En el verso 9 dice: Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha oído la voz de mi lloro, la voz de mi ruego, la voz de mi lloro. Qué frase tan bonita esa, ¿no? La voz de mi lloro. No dice la voz de mis labios, ni dice la voz de mi boca, dice la voz de mi lloro. O sea, él ya ni siquiera se expresaba, ya no podía expresarse verbalmente, pero lloraba, y Dios entendía el motivo de esa lágrima. Dios conoce nuestras lágrimas, hermanos. Dios sabe cuando nuestras lágrimas se derraman. Dios las conoce. Podemos ir delante de Él y Él va a interpretar el motivo de esas lágrimas. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice: no lo sabemos. Pero en nuestra debilidad el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No cabe duda, hermano, que esto tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí en el Salmo. Tiene que ver con esto que Pablo dice de la intercesión del Espíritu. Cuando él dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído. El Señor escucha. El que tiene oídos no oirá, claro, Él escucha. Así que nosotros no perdemos nuestro tiempo cuando venimos a buscar aquí al Señor. Puede ser que tú emocionalmente, circunstancialmente puedas pensar o puedas sentir que es en vano, que para qué vienes acá, cuántas veces has venido y mira cómo están las cosas en tu vida, qué difícil tu vida. Pero Dios oye la oración. La vida de este salmista era muy difícil, pero Dios lo había escuchado. Él dice: apartaos de mí, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, apartaos de mí los hacedores de iniquidad. Esa es una de las fuentes de la confianza de este salmista. Ahora, él también dice, en el verso 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. No solamente la oyó, la recibió también.
Jehová ha recibido mi oración. Y nosotros sabemos, hermano, por la escritura y por el libro de Apocalipsis lo ilustra de una manera muy bonita, muy gráfica, que cuando Dios recibe nuestras oraciones, Dios las pone, simbólicamente, Dios las pone en copas de oro, nuestras oraciones. Y Dios les agrega incienso a las oraciones nuestras. El incienso es buen olor, es un olor agradable para Dios. Y la copa de oro quiere decir que son preciosas para Dios. O sea, lo que nosotros le pedimos al Señor puede ser muy débil, pero si sale de nuestro corazón, si nosotros lo hacemos con fe, por fe, refugiados en Cristo, si lo hacemos sinceramente, son preciosas para Dios nuestras oraciones. Y Él les agrega incienso, las hace agradables, las hace eficaces. El libro de Apocalipsis presenta eso que les acabo de decir en el capítulo 5 de Apocalipsis, pero en el capítulo 8 hay algo más. Dice que Él toma fuego del incensario y le agrega fuego a nuestras oraciones y enciende las oraciones y luego las lanza de nuevo a la tierra. Eso quiere decir, hermanos, que Dios escucha la oración. Es simbólico, pero lo que eso representa es la intercesión de Cristo. Lo que representa es que en el nombre de Cristo, por la gracia de Cristo, por la intercesión del Espíritu Santo, Dios oye la voz de nuestro lloro y nuestro ruego y recibe nuestra oración. Y esta es la confianza del salmista. De manera que en nuestra angustia, en nuestra ansiedad, en nuestra confusión, en los momentos de turbación en nuestra vida, de enfermedad, o cuando pensemos quizás que Dios esté en contra de nosotros porque hemos pecado y le hemos fallado, podemos apelar a su misericordia, podemos apelar a a decirle que queremos vivir para Él, para su gloria, y podemos presentarle nuestro caso, nuestra condición, y confiar en que Él escucha, y confiar en que Él recibe nuestra oración y la perfecciona, y por la intercesión de Cristo hace que esas oraciones sean eficaces. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y Él hace que nuestras oraciones sean eficaces. Pero Él agrega algo más en el verso 10. Dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Está hablando de la confianza en que Dios va a intervenir, va a hacer justicia y se va a vengar de las injusticias, de las cuales nosotros no estamos autorizados a vengarnos. Nosotros no estamos autorizados a vengarnos por nosotros mismos, o a buscar justicia por nosotros mismos. Y muchas veces podemos estar sufriendo injusticias y persecuciones como las sufrió David o Pablo o los santos de Dios. Pero él tiene la confianza de que Dios va a responder, Dios va a hacer justicia y Dios lo va a redimir a él y lo va a justificar. Dios, no nosotros, Dios lo va a rescatar de sus enemigos. La súplica, hay muchas clases de súplicas, hermanos, pero las súplicas ansiosas, las súplicas en medio de la angustia, de la ansiedad, son muy frecuentes en la vida del pueblo de Dios. Son muy frecuentes en el libro de los Salmos. Son muy frecuentes en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender cómo enfrentar o cómo acercarnos a Dios en la súplica. Recuerden, este Salmo 5, el Salmo 6, junto con el Salmo 5 nos enseñan cómo orar. Son como un manual de oración. Pero en este caso no es una oración formal, porque nosotros podemos tener un cierto protocolo. Usualmente nos dicen, bueno, cuando oremos, comienza con alabanza, comienza con gratitud, comienza con reconocimiento, luego presenta tu petición, luego ora por otros, etc.
Pero en este caso el salmista no está siguiendo un protocolo de oración. Se está derramando simplemente delante de Dios, como lo hizo Ana, que dice que derramaba su alma y lloraba abundantemente, de una manera tan intensa que el sacerdote pensó que estaba borracha. Y le dijo, digiere tu vino, borracha. Pero ella no estaba borracha, ella estaba derramando su corazón delante de Dios. Como Pedro, cuando se estaba hundiendo en el mar, y lo único que pudo decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, no pudo decir más. Y el Señor lo ayudó. Hay momentos, hermano, en que nuestra oración no puede ser demasiado protocolaria. Nosotros cuando oramos aquí en el culto público, en la iglesia, seguimos un cierto protocolo de oración. Es importante, es bueno para tener orden, para hacerlo ordenadamente. Pero hay momentos en que nosotros tenemos que orar con intensidad, tenemos que derramar nuestra alma, tenemos que presentarle al Señor argumentos, incluso decirle nuestra condición, presentarle nuestro estado, apelar a su misericordia, esperar en Él, en la gracia del Señor Jesucristo, porque Dios es fiel, Dios es fiel. Y sea lo que sea, hermanos, Él siempre, junto con la tentación, dará la salida. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches. Dios no te va a reprochar cuando tú te acerques a Él en desesperación, cuando tú te acerques a Él con argumentos, cuando tú le presentes a Él el argumento principal, que es la misericordia de Dios en Cristo. Cuando tú le digas que quieres vivir para su gloria, y cuando tú le digas lo que estás atravesando en tu vida, el Señor escuchará. El Señor escucha y el Señor recibe nuestra oración. Bendito sea su nombre por eso. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición, el privilegio que nos brindas de tener, Señor, estas oraciones que han salido de lo más profundo del alma y de las circunstancias más difíciles en la vida de tu siervo David, Señor. Y muchas oraciones que así encontramos en la Escritura, de tus profetas, de tus siervos, que nos enseñan a nosotros cómo acercarnos. Padre, responde, escucha, no apartes de nosotros tu misericordia, por favor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias.